Vamos a iniciar un breve coloquio y luego daremos paso a la clausura del curso, pero yo me gustaría que en este coloquio, dado que estamos ya tratando de vida cotidiana, se incorporaran a la mesa la profesora Moro y el profesor Novillo para el coloquio. Claro. Bueno, tienen ustedes la palabra. Preguntas, curiosidades. Aquí sí que tiene que haber muchas. Muchas gracias por las ponencias. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, igual que con los niños, ¿no?, que en historia es como un tema muy olvidado, las mujeres que ahora se le está dando más importancia, cómo las costumbres o las tradiciones que se tienen de hace pues unos pocos años, porque la incorporación de la mujer, por ejemplo, al mundo laboral o incluso a la democracia no es tan reciente. Y cómo la visión de la mujer yo creo que perdura mucho desde Roma, la que se tiene, por ejemplo, en Occidente y en la gran parte del mundo. Entonces, bueno, más bien era una reflexión. ¿Qué postura tienen ustedes respecto al tema o a la cuestión? Bueno, ten en cuenta, yo creo que hay un grave error y con el estudio que se está haciendo sobre la mujer ahora se está empezando a descubrir. En Roma la mujer no estaba tan marginada. La mujer era empresaria, podía tener negocios propios, suyos. Es cierto que no votaba, pero tenía una cierta libertad. Podía, en el matrimonio, cuando él hablaba del matrimonio cumanu o sinemanu, en el sinemanu ella conservaba el control de su dote, no el marido, conservaba el control. O sea, la mujer va a tener un papel muy importante dentro de la sociedad romana, ya de finales de la República y de la época imperial. Va a haber grandes mujeres con un gran papel protagonista que estamos comenzando a descubrir. En Valencia, hace poco, la profesora Moro hablaba de una inscripción de una empresaria y una inscripción en el foro de la ciudad, levantada a ella. Con lo cual, eso quiere decir que el papel de esta mujer dentro de la sociedad de la Valentia romana era un papel muy importante. Y eso, efectivamente, se está empezando a descubrir ahora, porque ahora cuando nos estamos empezando a preocupar por el papel de la mujer en las sociedades antiguas. Antes no se le había prestado atención, con lo cual no se conocía y se pensaba que no tenían ningún papel, erróneamente. Y lo cierto es que estamos descubriendo cada vez más papel y cada vez más papel importante. Conocemos, por ejemplo, si lo conocíamos por la historiografía, el papel de Cornelia, de la madre de los Graco, hija de Escipión Africano Mayor. Cornelia era el alma del denominado Círculo de los Escipiones, un círculo que en el fondo lo que hace es que trae a Roma el helenismo, trae a Roma la influencia griega que llega con prisioneros de guerra. Los prisioneros de la batalla de Pydna, entre otros Polibio, llegan a Roma y se van a integrar en esa corriente helenizante que estaba surgiendo en Roma, de adoptar las costumbres romanas, de aprender griego, los hijos de aprender griego, a la que se oponían el pueblo en general. O sea, se oponía una parte de la sociedad romana, Catón el censor y sus seguidores, que eran clases altas romanas, igual que eran clases altas romanas Escipión y sus seguidores cuando forman este círculo de sus Escipiones en el que Cornelia va a tener un papel importantísimo. No sé si con eso... Bueno, y por ejemplo, la cuestión del adulterio, porque por temas también de la facultad tuve que leer un ensayo de una historiadora italiana, creo recordar que se llamaba Eva Cantarella, que hacía una evolución, aparte del papel de la mujer, de la cuestión del adulterio, de cómo ha perdurado desde Roma hasta hace relativamente poco. Pero la cuestión, ¿a qué te refieres con el adulterio? Que, por ejemplo, que hay cuestiones, o sea, que perduran mucho hasta hace muy poco, que está como el germen hace siglos y que realmente se ha avanzado en estos últimos años o en este siglo.
No acabo de entender si es una pregunta o es una reflexión. El adulterio desde el punto de vista de una mujer, De un hombre. Bueno, la verdad es que eso es complicado de tratar porque tampoco hay tantos datos, no tenemos tantos datos de la facilidad o la visión del adulterio de la mujer en la sociedad antigua y la visión del adulterio del hombre. Tradicionalmente sí que se admite, yo no sé vosotros cómo lo veis, también sí que se admite que en el hombre podría estar más permitido, pero yo no lo tengo tan claro que no fuera algo también bastante natural y no peyorativo para la mujer. No lo sé. Yo creo que dependiendo de la condición social de la mujer. Sí, también, porque, claro. Sino que se lo digan a mi querido calvo adúltero. Julio César, con sus mujeres, pues hacía y deshacía lo que quería. Las dos Julias de Augusto, Claro, criaturas del Señor. más que las gallinas. En fin, Y su padre no le tembló la mano. en castigarlas. Sí, para las dos, a la hija y a la nieta. Muchas gracias. Otra cosita. Y luego arriba. Pues volviendo a poner el foco de atención en la figura de la mujer, y no es por volver al mismo tema, ya que hemos hablado que el matrimonio estaba dirigido principalmente a la descendencia y a su vez la fertilidad gozaba de una gran importancia en esta sociedad, a mí me gustaría saber si en el caso de las niñas particularmente había algún rito de paso, quizás no sé si marcado por una primera menstruación, o qué sucedía cuando una niña ya abandonaba lo que es el ámbito familiar y podía ser entregada al marido, por así decirlo. Si los chicos tienen la ceremonia del rito de la toga, de dejar la bula, en el caso de las nenas no tenemos esa ceremonia especial, porque para ellos era realmente especial, era como casi, no digo la primera comunión, es ese momento en que él es protagonista de la vida social, de la vida familiar durante un día. En el caso de las nenas, el cambio que se da entre la vida hasta este momento que he tenido y mi vida futura es el día de mi boda. Con el caso de la menarca, que es muy interesante, que es la primera menstruación, ahí es muy curioso y además muy entrañable ver cómo los médicos de la época, el gran Galeno, lo cuida, se mima, no es una cosa para dejarlo una frivolidad, ni muchísimo menos. La nena tiene que estar cuidada, se le aconseja caminar, comidas tibias, nada de ejercicios bruscos, o sea, cuando ya se barrunta esa menarquia. Pero como ceremonia, ese paso que no hay vuelta atrás es realmente el día de la boda, que es cuando, si los chicos dejan la bula el día que visten por primera vez su toga viril, en las nenas lo que dejan es la muñeca, es la pupa, que es el símbolo que les ha acompañado durante la infancia. Y en referencia precisamente a la muñeca, si pensamos en la muñeca romana, vamos a ver que, y eso lo decía la doctora Irene Mañas en un curso de verano hace unos años, las Barbies romanas son mujeres prácticamente que están simbolizando el embarazo. Es decir, las muñecas romanas son muñecas de anchas caderas, de pechos voluminosos, porque está enfocado todo precisamente a la maternidad, a inculcar en la niña. De hecho, hay una pupa, Sí. lo pueden ver perfectamente. ¿No la han visto? La muñeca articulada, o sea, precisamente, se intenta imprimir desde el principio a la niña, a la futura mujer, cuál es su destino o su papel dentro de la familia. Pero las tenemos de trapo también, ¿eh? Pues, las niñas más pequeñitas, la típica osito de trapo, pero en forma de muñequita también. O sea, eso se adapta según la edad. Y también sirvió para marcar tendencias. O sea, las muñecas llevan el tocado, llevan el peinado de la emperatriz del momento. Y de hecho, fijaos que el Hyperman no es un invento de ahora. Ya existían hasta muñequitos de gladiadores.
Luego había una pregunta arriba también. Lo mío es muy rápido. Es en cuanto a la educación. Hasta los 7 años estaban en casa. Bueno, o me lo explican, por favor. Pero en algún momento ya se diferenciaba la educación del niño y de la niña. Me pregunto si había un educador en casa o si iban a la escuela, ¿en qué momento se separaba ya el niño y la niña quedaba solo ya para en casa, que su mamá le enseñaba las cuestiones domésticas y tal? Muchas gracias. Miguel Ángel, como director del curso de educación. Vamos, la franja de edad como norma general son los 7 años. Es decir, digamos que Nicolás lo ha explicado muy bien. La primera infancia la reciben de la madre, de la nodriza, la matrona, y es a partir ya de los 7 años, hablo siempre de las altas esferas. Es a partir de los 7 años ya cuando existe una clara diferenciación entre niños y niñas. ¿Quién va a recibir una educación mucho más, por decirlo de algún modo, mucho más intensa o profunda? Los niños, pero por una sencilla razón, porque van a ser los responsables de llevar a cabo el ejercicio de las funciones cívicas, etcétera, etcétera. Bien es cierto, como ha apuntado Javier, que después va a haber mujeres propietarias que van a recibir cierta formación. Son las menos, es decir, son las niñas de las altas esferas, como digo yo, que bien podían recibir una educación media o secundaria, o bien podían recibir una pseudoformación, y entre comillas muy mucho, pues a través de juntarse con otras mujeres, o también, muy importante, el hecho de recibir en su casa pues a intelectuales, a poetas del momento, etcétera. Pero va a ser, sobre todo, esa franja de los 7 años cuando va a existir una clara diferenciación entre niños y niñas. La educación va a ser muy básica. Es que lo veníamos diciendo desde el principio. Es decir, es que la niña, lamentablemente, pues bueno, va a ser objeto y producto de la procreación y poco más. No sé si tienes algo que... Yo le pondría el límite en la menarquia, o sea, a enseñanza elemental, lo que es ahí acuden con sus compañeros, pero cuando ya pasen los chicos a lo que sería, entre muchas comillas, enseñanza secundaria, Claro. ahí que coincide con la aparición de la menarquia la tenemos un poquitín más retrasada con respecto a ahora. Entonces, es mucho cuestión de peso, y entonces las nenas son más pequeñitas, entonces al 13, por ahí, a la actualidad andan sobre los 12, ahí es el momento del cambio, pero es el mismo cambio que van a ver ustedes. ¿Hay alguien que esté en un colegio en primaria? En primaria es cuando las niñas de comunidad gitana desaparecen. Claro, sí. Es el mismo. Pocas las tengo en el AESO. O sea, es el momento del cambio, y entonces cuando las chiquillas gitanas desaparecen del ámbito escolar, y en Roma los tengo igual. Que luego ellas continúan, bueno, las que pueden económicamente, incluso ya casadas, pues pueden acceder a continuar con su formación. Pero donde no las vemos en ningún caso es en una escuela superior de retórica con sus compañeros varones que están encaminados al foro, a la carrera política, a la abogacía. Ahí no las tengo. Sí, con el maestro, con el UDI, sí, con la enseñanza elemental sí que todavía los podemos. La figura del pedagogo y demás, pero Sí. es como muy bien ha explicado Milagros, es decir, hasta los 7 años, digamos que quedaban bajo tutela paterna, por decirlo de algún Paterna. modo, pero entre los 7 y los 12 son las menos. Mi pregunta es sobre el calendario de Rómulo, que se supone que es un calendario agrícola y el ciclo agrícola tiene 360 días, se ponga como se ponga Rómulo.
¿Qué pasaba desde el último día de diciembre hasta el primer día de marzo? Que ahí transcurren 60 días. ¿Es un periodo, una sombra O sea, en el tiempo? Desde el punto de vista nominal no se le consideraba, o sea, no lo consideraban. Pero una cosa es que no le den nombre y otra cosa es que ellos no sean conscientes de su existencia. Pero Es decir, existían, ¿no? Ahí claro, pasan sí, 60 sí. días. Simplemente es que no se le daba nombre. Por ejemplo, preparando la ponencia, una cosa, por ejemplo, que me sorprendió mucho era que el tema de las semanas, como he dicho, fue muy posterior la implantación de la semana a lo que era la implantación del día. Pero es que si nos ponemos a pensar, realmente la semana no tiene por qué concordar con el mes. Es decir, el mes puede empezar en domingo, o puede empezar en viernes, o puede empezar en miércoles. Son conceptos que van completamente aparte. Entonces, en el caso del calendario, lo que ocurre es que el ciclo agrícola iba por un lado y el calendario lo sustentan sobre ese ciclo agrícola, y cuando no hay ciclo agrícola no hay nombre a esos meses. Pero eso no significa que no existiera. Claro, Durante no es esos que lo 2 meses omitiesen. ocurrirían muchas cosas, nacerían niños, morirían personas, harían contratos, comprarían cosas. ¿Y cómo documentaban, cómo fijaban cronológicamente todos esos acontecimientos? ¿El cuarto día de la época oscura? No, vamos a ver. No, es que yo creo que hay un error de planteamiento por su parte. El que exista un calendario lunar, como lo tenían en montones de sociedades, no quiere decir que sea un calendario agrícola. O sea, los romanos tenían en principio el calendario romúleo, que vamos a ver si existió o no, porque Rómulo de entrada no existió. Ese calendario romúleo de ciclo lunar era un calendario de 300 y pico días. ¿Qué sucedía? Que en el mes tercero, un año pasaban unas cosas y otro año pasaban otras. Nosotros estamos acostumbrados a que en tal mes pasa tal cosa. Y la primavera empieza en marzo, porque tenemos un calendario ajustado al ciclo solar. Pero los calendarios lunares, ellos están habituados que si este año marco la cosecha en Martius, empiezo la cosecha en Martius, en el próximo ciclo la voy a empezar 2 meses después, y en el siguiente 2 meses después. El calendario romano es un auténtico guirigay hasta que llega Julio César y hace la reforma del calendario. Claro. Julio César deja el calendario exactamente igual que el nuestro, pero con la variación de del mes bisiesto, que deciden muchos años después, en el siglo XVI, siglo XV, deciden el Papa Gregorio que solamente serán bisiestos, no serán bisiestos aquellos años que acaben en 0. O sea, cuando el año bisiesto acabe en 00, 1900, 2000 no fue bisiesto y le correspondía bisiesto, pero no lo fue. Entonces, con esa reforma sí se ajusta casi al segundo el año solar. Pero César lo deja casi clavado. ¿Qué pasaba antes? Que como ellos eran conscientes de que faltaban días o sobraban días y que llegaba un momento en que en marzo hacía un frío tremendo o hacía muchísimo calor, que no era, claro, metían meses intercalares. Decían, no, pues ahora meto un mes intercalar. Y había veces que esos meses intercalares lo metían los magistrados y lo metían los pontífices a su propia conveniencia, para que fulanito entrara antes en el cargo o saliera antes del cargo. Y Julio César lo que decía es, vamos a ordenar esto, vamos a quitar a los pontífices la capacidad de manejar el calendario como ellos quieren y lo vamos a regular bien, y es cuando se lo encarga a Sosígenes. Le encarga que mida el año solar, que lo mida bien, y no sé si César puso para ajustar, cuando ya tiene el calendario, no sé si puso 3 o 4 meses de más o de menos, no me acuerdo bien cómo fue, para ajustarlo a eso. Y a partir de ahí, el calendario de César es casi exacto hasta esa reforma gregoriana que nos lo acaba de cuadrar un poquito. Porque ellos ya vieron que efectivamente desfasaba un poquito, iba desfasando un poco, claro, iba desfasando un día cada 100 años, que tampoco ya era tanto. Gracias. Hola, buenos días. Lo ha comentado en su exposición y en algunas cosas que he leído que una mujer tenía un hijo y decidía si lo tenía o lo abandonaba o moría o lo dejaba. Entonces quería hacer una pregunta. ¿Era habitual? ¿Estaba penado jurídicamente? ¿Quién tomaba la decisión de ese abandono? ¿Solo la madre o con el padre? ¿O cómo funcionaba, dado que
o eran más niños que niñas, o sea, un poco de todo. Bien, en este caso, cuando se producía el nacimiento, nada más producirse el nacimiento, lo que se hacía era que se cogía al recién nacido, independientemente de su sexo, y se le depositaba en la tierra. Y en ese caso, la matrona, la comadrona, lo que hacía era inspeccionarle, ¿vale? Inspeccionaba si pues, tenía algún tipo de defecto o lo que fuera. Una vez que ella había comprobado que no tenía ningún tipo de defecto, lo que hacía era que lo levantaba del suelo y lo ponía, digamos, lo juntaba con su madre. Eso es lo que en los tratados médicos, como he comentado antes, aparece recogido. No aparece ese reconocimiento paterno que aparece posteriormente en el Dies Lustricus. El tema de si se abandonaban o no se abandonaban muchos niños, eso hay tantas opiniones como autores. Por ejemplo, uno de los últimos que lo está tratando es un autor que es Tim Parkin, que lo que nos viene a decir es que aproximadamente un 5%, pero hay autores que lo elevan del 5, 10, 50, es decir, es que digamos que hay un amplio abanico. Yo he leído 5, 10, 50, más del 50 no he leído. Entonces, ¿cuál fue la realidad? Es muy difícil porque tampoco tenemos un control absoluto de la población existente y además es que tenemos que tener en cuenta que el orbe romano además se iba extendiendo. ¿De quién era la decisión? Pues aunque parezca raro, en el caso de la inspección esta que se hacía, era prácticamente una decisión de la matrona. Es algo que ahora, a raíz de estudios, por ejemplo, ahora recuerdo un estudio que se publicó no hace muchos años, que se llama La sonrisa del ónfalo, de Veronique Dassen. Ella lo que viene a decir era que era la mujer la que tenía el poder, de hecho ella lo llama el poder de la fémina, de decidir sobre la vida y la muerte del varón. Era la matrona, ni la madre ni el padre. Luego, obviamente, pues tendríamos que ver qué circunstancias mediaban, porque si era una familia pobre que tenía muchos hijos, pues quizás sí que se fuese más tendente al abandono. Si se abandonaba más a los niños o a las niñas, siempre se ha dicho, bueno, pues que digamos, había, o siempre se estudia, pero datos empíricos que lo sustenten, yo creo que datos rotundos no hay. Hombre, legalmente sí sabemos que, al margen de esos defectos físicos, que podía ser efectivamente la matrona, a nivel legal era el padre el que decidía si reconocía al niño o no. Y si el padre no reconocía al niño, por lo que fuera, porque tuviera sospechas, el niño era abandonado en un cruce de caminos. ¿Qué pasaba con el niño? Pues en teoría decían algunas fuentes dicen que se abandonaba para que se lo comieran los animales o para que lo recogiera quien quisiera. Entonces, muchos niños abandonados en caminos eran recogidos por alguien que pasaba y lo criaba como hijo suyo. Porque, bueno, no tenía hijos, quería tener hijos, lo que fuera, ¿no? O lo quería como esclavo. Entonces, a nivel legal, era el padre el que tomaba la decisión de reconocer o no de reconocer a ese hijo. Siempre, estamos hablando de clases más bien elevadas, Sí. No de la clase básica. Era el padre. Yo me supongo que en las clases inferiores... esclavos no, porque los esclavos, si tenían un niño, era propiedad del amo. Y si el amo lo sabía, era el amo el que decidía qué pasaba con ese niño. Pero en esas clases que no eran esclavos, pero que eran pobres, pues no sé, probablemente fuera la mujer la que tomara la decisión de si no era capaz de mantener a un niño y de criarlo, por condiciones económicas, la que tomara la decisión de abandonarlo. No lo sé, estoy un poco ahí pensando o elucubrando un poco qué podía pasar en esas clases, porque también pienso que muchas veces en esas clases inferiores, pues el padre podía estar en el ejército, sirviendo en el ejército, y el niño no ser hijo del padre porque el padre llevaba 2 años fuera. Claro, sí que en las clases superiores, en el caso de abandonos, al margen de esos defectos de nacimiento, la decisión legal de no reconocer al niño significaba el abandono del niño. Yo creo que es algo que está, ahora precisamente hay una compañera de la Universidad de Oviedo que lo está estudiando, que la confusión viene por 2 términos que parecen iguales, pero que no lo son, que sería el tolere liberos, que sería esta tradición que siempre se decía de que el padre era el que levantaba, que es lo que como dicen, reconocimiento. eso es, que es lo que dicen ahora, que eso es lo que no existía porque en ese ambiente eran solamente mujeres y el tolere liberos era la matrona, y una cosa que es lo que tú bien comentas, que desde un punto de vista legal era el ius exponendi, ¿no? Era la facultad del padre a abandonar. Es decir, una cosa es que recogiéndolo del suelo lo aceptase y otra cosa es que poniéndolo en el suelo lo rechazase. También hay que ver en qué momento sucede eso, ¿no? Claro.
evidente en el momento del nacimiento lo que había ya eran mujeres, no hay vuelta de hoja. Pero esa exposición o ese levantamiento del suelo, ¿cuándo se hacía? ¿Cuando nacía o se hacía una semana después? Esa es la pregunta. Si se hacía cuando se nacía, pues sí me vale la teoría de que no hay fuentes. Si se hacía unos días después, yo creo que eso sigue siendo válido. Lo que pasa es que tenemos que pensar en el momento. O sea, ese reconocimiento del niño levantándolo del suelo por parte del padre, yo creo que sigue siendo válido. Lo que pasa es que lo mismo no se hacía en el momento del nacimiento. Sino en el día Claro. Quería plantear dos cosas. La primera, con las fiestas que comentabas, ¿hay alguna explicación a que me ha parecido sepa que no haya fiestas significativas en el otoño y en el verano? No, simplemente es que he seleccionado algunas, porque había, o sea, fiestas, si coges cualquier manual de vida cotidiana, hay un montón. Lo que pasa es que muchas veces son fiestas dedicadas, pues, o sea, al dios Terminus o al dios Quirino, al que sea. Entonces, lo que he intentado ha sido coger algunas que, desde un punto de vista, digamos, estético, literario, podíamos intentar hacer algún tipo de similitud con las actuales, aunque en algunas, por ejemplo, como las vulcanalias, simplemente era el hecho de haber hogueras, pero no tenía ni por coincidencia nada más. Sobre todo, me ha parecido decir que en uno de los rituales del matrimonio se realizaba una venta ritualizada de esposa. Sí, eso es. Se simulaba una venta, se intercambiaban incluso monedas, si no estoy... Si desarrollarlo un poquito más, ¿en qué consistía el ritual? Bueno, no sé si viene descrito en alguna fuente, paso por paso... No recuerdo la... Yo lo he leído en los tratados, no en las fuentes concretamente, pero seguramente sí, sería cuestión de buscarlo. Es que era una forma, como sucede en nuestra sociedad alguna vez, todavía hay en algunas partes o en algunos sectores de la sociedad la simulación del rapto para poder casarte. Yo me fugo y me caso. Pues era una cosa parecida, la simulación de venta era una manera de sortear determinados aspectos legales del matrimonio. Como la patria potestad. Claro. Un hijo se libera del padre, legalmente del padre, a través de una ceremonia en la que el padre lo vende 3 veces. Y a partir de la tercera vez, el hijo es independiente absolutamente de la patria potestad del padre. Es que, perdona, hacer una reflexión, pero es que me parece muy curioso, porque en mi opinión hay un libro para mí muy bonito de Edward Thompson que se llama Costumbres en Común, que tiene otro libro que se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra, y él en Costumbres en Común está hablando y está documentando muy bien la venta de esposas todavía en la Inglaterra del siglo XVIII, pero realmente no es una venta de esposas, es un divorcio oculto, un poco por lo que está documentando en el caso de Miguel. Se trata de un divorcio totalmente oculto en una Inglaterra en la que el divorcio no se podía Sí, proponer. no, y la venta del matrimonio romano no es una venta, o sea, no es alguien que tiene una mujer y la vende para casarla, no, es simplemente una forma de sortear determinados aspectos legales. En lo que sí que era una venta, bueno, si no estoy equivocado, en el mundo griego sí que incluso el propio término era... Yo ahí capito menos. Era como Venga, una venta entre el padre última de pregunta, por favor. Sí, quería preguntar, siguiendo con el tema este de la exposición de los niños, que hoy día nos parece una costumbre bárbara, y creo que la propia sociedad romana llegó a verlo así, y llegó un momento en que era una costumbre repudiada socialmente, aunque permitida, hasta que luego el propio derecho se hizo eco y la llegó a prohibir. Y luego, muy relacionado con esto, vamos, no tiene nada que ver, pero digamos, nos da idea del poder que tenía el pater familia, era que creo que durante una época el pater familia tenía potestad sobre la vida y la muerte de los propios miembros de la familia. Y podía imponer una sentencia privada y que muriera uno de los hijos. Incluso duró mucho más, eso también se prohibió, llegó un momento que se prohibió, y duró mucho más respecto a los esclavos, que podía matarlos directamente, y también se llegó a prohibir, me parece que en época de Adriano o así. El pater familias tenía derecho de vida y de muerte sobre todo lo que había en su casa. Sobre todo.
Bueno, pues muchas gracias. Sí. Vamos a proceder a la clausura. Marigel, por favor. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Agradecer muchísimo su asistencia a nuestra casa, que es la suya, por supuesto. Me alegro que les haya gustado la visita, como así me lo han expresado algunos de ustedes, porque ha venido a complementar en parte esto al año que viene, si nos volvemos a ver, que espero que nos volvamos a ver, los